Hermanos de paz, bendiciones para todos ustedes. En la elección del Santo Padre, en el último cónclave que se realizó, donde fue elegido el Papa Francisco, se hizo público un documento, un texto escrito a mano, que el cardenal entonces Bergoglio escribiera antes de que se produjera la votación. El arzobispo de La Habana ha hecho público el texto, él lo guarda como si fuera un tesoro personal porque se lo dio el hoy Papa Francisco, y él, con el permiso del Papa, lo ha hecho público, lo ha dado a conocer. ¿Qué tiene este texto? El texto son algunas líneas que el cardenal Bergoglio escribiera para todos los cardenales antes de que todos eligieran al Papa. Había una pregunta que había que trabajarla. Se dice, ¿cuál debe ser el perfil, las condiciones del Papa que vamos a elegir? ¿Cómo ha de ser el Papa que nos conduzca en estos años, en esta iglesia, en esta barca de Pedro? Y el Papa actual, el Papa Francisco, entonces, repito, el cardenal Bergoglio, escribió algunas pautas y habló de las características que tenía la iglesia y los desafíos, y entonces concluía que el Papa, a ser elegido, debería ser una persona en íntima comunión con Jesucristo y que a partir de ahí, pues, ayude a salir a la iglesia, a las periferias, que salga al encuentro, y de ahí hemos trabajado, todos sabemos, la idea de la iglesia en salida, ¿no? Cómo el Papa en ese entonces proponía a sus hermanos cardenales, y él como cardenal, que la iglesia salga, que la iglesia abra las puertas, que la iglesia sea más profética. Y hablaba de una iglesia que se había dedicado a mirarse a sí misma, una iglesia que en las últimas décadas se había encerrado para mirarse, como decimos, al espejo. Y no bastaba mirarse al espejo, porque mirarte al espejo te hace bien, indudablemente. Si lo toma de manera correcta, mirarse al espejo es bueno, porque te recuerda quién eres, cómo estás, y te muestras tal cual, te conoces. Pero el problema había sido que la iglesia, dicen algunos, se había mirado en el doble espejo, es decir, si tú pones un espejo a la derecha y a la izquierda y tú te pones al medio, si te miras al espejo, tú te estás mirando auténticamente, no, estás mirándote a ti mismo. O sea, te miras mirándote a ti mismo. Es una doble mirada que te falsea la realidad, ¿no? Entonces, el Papa en este texto escrito a mano, que le sirvió de exhortación a los demás cardenales antes de la votación, escribía que la iglesia se había autorreferenciado, que la iglesia se había dedicado a mirarse a sí misma y que todo giraba en torno a la iglesia misma, y quería que todo gire en torno a esta iglesia estática. Y entonces dice, esa iglesia autorreferenciada es una iglesia que se enferma a sí misma. Entonces hoy día quiero compartirte esto, ¿no? Cómo el Papa nos toca un tema, y eso ha servido para una reflexión y un examen de conciencia muy diferente al que hacíamos antes, ¿no? Porque siempre hacíamos diagnósticos, qué es la iglesia, cómo está caminando, cómo está cumpliendo su misión. Pero no, el Papa Francisco desde ese momento ya nos perfilaba la idea de una mirada distinta hacia la iglesia, mirarnos de otra manera y mirarnos así, como decir, de una manera tan interesante, ¿no? Y un punto que pone, y eso es lo que estamos compartiendo, la autorreferencia que hacía la iglesia de sí misma, la autorreferencia. Entonces, ¿qué cosa es la autorreferencia? Si lo tomamos de manera personal, la persona autorreferenciada es la persona que hace que todo gire en torno a ella. Puede terminar en soberbia, en vanidad, egoísmo, ego, yo, etc. O sea, una iglesia autorreferenciada es una iglesia que se mira a sí mismo todos los días y que dice qué bonita que estoy, qué bien estoy, hay que seguir así, tener miedo a mirar más allá. Y el Papa, por consecuencia, invitaba a salir y comenzó por darnos una palabra nueva en este diccionario católico: periferias, periferias, lo que está alrededor. Pero el Papa no habla de una periferia geográfica, el Papa habla de una periferia existencial. Y dice, la iglesia no puede ser una realidad autorreferenciada
que se mire a sí misma y que diga cómo estoy bien, así, así, y es el centro, y todos giramos en torno a ella. La iglesia es una realidad que tiene que salir, dice, tiene que salir a las periferias existenciales, quiere decir buscar a las personas, no es buscar lugares. La misión de la iglesia es esa en último término, o sea, Mateo, míralo, 28-26, dice, salgan, vayan a todos los pueblos y hagan que sean mis discípulos, pero no te esté enviando, eso no es nuevo, es el envío misionero, sí, pero acá hay más. Se trata de descubrir, ¿no?, quiénes son parte de esa periferia existencial de la cual el Papa está hablando. Entonces, una iglesia autorreferenciada es una iglesia que se cuida, que se protege. Entonces, una dice, es una iglesia que se mira y que a veces por mirarse tanto se acostumbra a verse a sí misma. Entonces dice, hay quienes se encierran en la liturgia, en la doctrina, o en aquello, o en lo otro, pero no sale de sí misma. Entonces nos lleva a los sacerdotes y a toda la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Tú también eres iglesia, a pensar en un rostro profético de la iglesia. La autorreferencialidad hace mucho daño, dice el Papa. Y hay quien comenta que es como el cáncer, porque gira en torno a sí, pero va extendiéndose de alguna manera como un virus. ¿Y un virus qué es? El virus es eso, entra en un cuerpo y entonces gira en torno a sí misma, ¿no?, pero daña el cuerpo, se enferma. Y por eso el Papa habló de una iglesia enferma, una iglesia accidentada, una iglesia que al mismo tiempo se reconozca herida, ¿no?, golpeada, como dice el Papa, pero sea también un lugar donde se curen sus hijos. Por eso habla de la iglesia como un hospital de campaña, como una posta médica, diríamos hoy, un lugar donde la gente va, ¿no? Pero no es que la iglesia se deje encontrar, no es que la iglesia espere que vengan. El Papa dice hay que salir, por eso dice un hospital de campaña, un hospital que se acerca a ti y que te dice, ven, vamos a curar estas heridas. La imagen del pastor, Juan capítulo 10, ¿no? La oveja no solamente perdida, la oveja herida, la oveja enferma, cargada en los hombros de Cristo, la imagen bellísima del buen pastor. Entonces, este tema de la autorreferencialidad hace mucho daño. ¿Por qué? Porque la autorreferencialidad es muy peligrosa. O sea, creer que todo gira en torno a nosotros, una iglesia estática, una iglesia que no se mueve. Tú haz la prueba. Si el cuerpo tuviese una parte que no se mueve durante mucho tiempo, se atrofia. Comienza todo el cuerpo a sentir que una parte no está cumpliendo su función. Y entonces se sobrecarga otra parte o de alguna manera cuando quiera moverse esa que no se movía, pues daña o afecta a otras partes. Es así. La iglesia autorreferenciada es así. Entonces el Papa nos recuerda, y creo que tú lo puedes seguir meditando y revisando, ¿no?, que necesitamos una iglesia que sea todo lo contrario, no autorreferenciada, sino una iglesia que salga, una iglesia hacia afuera, una iglesia que abra las puertas. No se trata de multiplicar, de crear o inventar nuevas misiones. La iglesia ya está, clarísimo, ¿cuál es la misión que tiene? Lo que pasa es que la hemos olvidado o le hemos hecho algunos acomodos incorrectos. Quizás el tanto acomodarla ha hecho que perdamos la esencia de la misión. Tanto preocuparnos en las formas que hemos perdido el fondo, la esencia de las cosas. Y el Papa nos recuerda a ello, por ello que creo que es importante descubrir qué es la iglesia. ¿Realmente sabes lo que es la iglesia? ¿Realmente sabes qué misión tiene la iglesia? ¿Realmente sabes cómo la iglesia está llamada hoy a hacer lo que Cristo le ha pedido hace 2000 años? No nos lo ha pedido que lo hagamos de la misma manera. Yo creo que el gran evangelizador Pablo no evangelizaría como lo hizo, lo haría de otra manera hoy. Y sería un gran evangelizador también, por supuesto que sí, pero lo haría de otra manera. Entonces yo creo que la autorreferencia, que a veces la vemos, ya la meditamos como iglesia, pero también hay que meditarla de manera individual. Hay que personalizar, hay que individualizar la autorreferencia como una
algo que está dañando a la iglesia. Entonces hoy día el Papa nos pide ello. Pensemos, revisemos qué pasos estamos dando en el camino de la formación de los futuros sacerdotes, qué pasos estamos dando incluso en la familia para educar a los chicos, no como autorreferenciados. Todo gira en torno a ellos, todos se lo merecen, todo está bien, qué bonito esto, pero lo demás me sirven, etcétera, ¿no? Déjalo, ahí está. Si sufre alguien, se lo merece, algo habrá hecho, bien hecho, ¿no? Ojalá que le vaya bien, pero tú no haces nada, no sales al encuentro. Es lo mismo, una iglesia que se repliega, una iglesia que por miedo se retrae en la historia, una iglesia que quiere vivir de sus laureles, como decimos, una iglesia que solo mira el pasado, no es una iglesia de Jesucristo. Por eso que lo bello de la misión de la iglesia que todos formamos es que siempre está abierta hacia un camino futuro. La Pascua no es solo un acontecimiento que sucedió en tal momento, tal día, allá, muy lejos de aquí, sino la Pascua es una experiencia nueva constantemente en nuestra vida, un acontecimiento que trasciende el tiempo y que trasciende lugares. La Pascua que hemos de vivir es una Pascua de la iglesia. La iglesia tiene que mostrarse como un acontecimiento pascual. La iglesia en suma es fruto de la Pascua. La iglesia en su esencia es fruto de la resurrección del Señor. ¿Y para qué hemos sido constituidos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿No? Qué bonito pensar en cómo lo entendieron los apóstoles. ¿Cómo entendieron los apóstoles lo que era la iglesia en su momento y cómo la entendemos hoy? Pensemos ello, revisemos siempre nuestra dinámica de evangelización, cómo estamos haciendo lo que el Señor nos invita a hacer, catequistas, laicos, los grupos, ahí donde estemos, en la familia, en el trabajo, revisa cuál es tu dinámica en la iglesia, ¿no? ¿Qué estás haciendo para que la iglesia realmente llegue a los demás? No es solo una misión de los sacerdotes, es una misión de todos los miembros de la iglesia. Todos hemos sido llamados a ser iglesia en nuestra vida diaria. Que el Señor nos bendiga. Conmigo será hasta el próximo encuentro.